Bueno, voy a presentar a nuestro invitado, como ya dijimos en la primera tanda, Julián. Julián, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, Buenas acá estoy. noches. Buenas noches, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bueno, Bueno, muchas gracias. Julián, ¿querés contarnos? Vos sos de Proyecto Squatters. Acá tengo Sí. un resumen que es una frase que dice, una respuesta creativa al monólogo del poder, como para Sí. introducirte en lo que es Proyecto Squatters. Bienvenido, y la verdad que es un placer, como dije en el primer bloque, mis pensamientos en contra del poder están plasmados en ese Instagram, así que me encanta. Qué bueno. Así que bueno, si querés contarnos qué es Proyecto Squatters, cómo surgió. Bueno, como decías, Squatters es un proyecto de contrapublicidad que inició sus actividades en el año 2008 y está conformado por una red de artistas y de activistas que tenemos como objetivo develar las distintas formas en que la publicidad afecta a la sociedad. Ahora, ¿qué es la contrapublicidad, no? Quizás hay un público que nunca escuchó hablar de esta Sí. actividad o de esta palabra, Ujú. ni siquiera, ¿sí? Y para decirlo en pocas palabras, la contrapublicidad es básicamente una respuesta creativa y una respuesta colectiva desde la comunidad a la publicidad de las empresas. Ujú. Pero también se extiende a todas las formas de propaganda que se proyectan sobre las audiencias. La idea básicamente es poder desarrollar una mirada crítica sobre la publicidad, el marketing, las distintas formas de propaganda y poder construir de una lógica colectiva y creativa, ¿no? Quizá con herramientas artísticas, una respuesta frente a todas esas imposiciones culturales, imposiciones ideológicas del poder. Ahora, como colectivo de contrapublicidad, en un principio teníamos una serie de preguntas, ¿no? 3 preguntas básicamente que creo que son las 3 preguntas que están en la base de todo proyecto contrapublicitario, que es, ¿qué es la publicidad? Primero, Ujú. porque muchas veces pensamos que como está tan presente en nuestra vida la publicidad, tenemos muy claro qué es, ¿no? Ujú. La segunda pregunta es, ¿qué efectos tiene sobre la sociedad la publicidad, ¿no? Es decir, cómo nos afecta la publicidad tanto en términos colectivos como en términos individuales. Y la última pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es la publicidad? Me interesa como traer a la mesa de debate esta pregunta, ¿no? Esta primera pregunta. Básicamente las personas piensan que la publicidad es un instrumento para vender, Ujú. ¿no? Para vender productos, para vender servicios, Sí. y eso es verdad, en un sentido, ¿no? Pero empezamos a pensar la publicidad desde una doble dimensión, ¿no? Por un lado está la dimensión económica, que tiene que ver con ubicar a la publicidad como esta herramienta que promueve las ventas y que tiene un impacto en las ganancias de las empresas. Por otro lado está la dimensión que llamamos social, política y cultural. Y si nos posicionamos desde este lado para analizar las publicidades, vamos a ver que lo que venden en realidad, más que productos o servicios, son ideas, ¿no? Son valores culturales, son Mm, concepciones del mundo, son estilos de vida, estereotipos de género. tal cual. Y todo esto tiene un impacto social, tiene un impacto cultural, tiene un impacto ambiental, tiene un impacto educativo, tiene un impacto en la salud pública, etcétera. Empieza a generar un montón de impactos en un montón de áreas de la vida común, de la vida social, digamos, que nos interesa investigar y también hacer algo al respecto, ¿no? Los que hacen la publicidad, ¿saben ya de antemano que son generadores de todo eso? Yo creo que sí, o que lo intuyen, o que de alguna manera lo saben, pero no sé si son plenamente conscientes de El los impacto. efectos sociales, Mm. del impacto social que tienen en las distintas dimensiones que estamos nombrando, ¿no? En términos culturales, en términos de salud pública, en términos de la construcción de la subjetividad, de las identidades de los jóvenes, de las Ujú. jóvenes, porque en realidad no estudian específicamente eso en la carrera. Yo he estudiado publicidad. Ujú. En general, en publicidad te muestran el enfoque de esta dimensión económica de la publicidad, ¿no? Como un instrumento que está al servicio de los intereses de las empresas. Y este es un punto clave porque pensamos que tiene que haber una transformación ética en el mundo de la publicidad, ¿no? Y que se basa básicamente en esta idea de que los publicistas, las publicistas, digamos, no son responsables solamente de aquellas piezas que crean, sino también de las consecuencias sociales de esas piezas que crean, ¿no? Pero entonces
hay un paso más y un universo nuevo para explorar para ellos y para tener en cuenta, ¿no? Y muchas veces esa otra mirada más compleja, social, no la tienen. ¿Y cómo es un día en su colectivo? ¿Un día en el colectivo? Claro. No en el bondi, no es como dejar en el 2, sino, pero ustedes, ¿cómo se juntan, conversan previamente cuáles son las acciones que van a hacer? ¿Cómo es el día a día? El colectivo fue cambiando de forma, digamos, a través de los años, ¿no? Porque son muchos años y, digamos, es un grupo que no tiene fines de lucro y hay muchas veces es difícil sostener mucho tiempo la actividad o la constancia, ¿no? Entonces, digamos, en otras épocas teníamos reuniones mensuales donde teníamos como una mesa chica, digamos, donde nos juntábamos un grupo de personas a pensar, y también teníamos establecido básicamente tratar de salir con cierta frecuencia a las calles, que ahora después voy a contar cuáles son las distintas formas de activismo contrapublicitario que desarrollamos. Bárbaro. Hoy nos manejamos mucho más en red, en términos de que utilizamos las tecnologías. Por ejemplo, nos podemos armar una reunión de Zoom o tenemos un grupo de WhatsApp, digamos, donde vamos haciendo como mesas creativas virtuales, ¿no? Donde tiramos una idea y van apareciendo cosas. Bueno, sí, vamos creando de esa manera colectiva. Desde hace un tiempo, en realidad, nos interesa mucho trabajar en articulación con otros colectivos, con otras organizaciones, ¿no? Siempre menciono este caso porque fue un hermoso trabajo que hicimos el año pasado vinculado a organizaciones de nutricionistas, organizaciones de la sociedad civil que estaban militando la ley de etiquetado frontal. Sí. Y teníamos reuniones frecuentes con estas organizaciones para pensar campañas, para apoyar la promoción de la ley, ¿no? Y bueno, la verdad que formamos un equipo muy lindo de ilustradores, diseñadores, nutricionistas, para armar una campaña que se llamaba Etiquetalo Vos, que se trataba de ir a etiquetar, digamos, los productos en el supermercado, las publicidades que había en vía pública, etcétera. Ese tipo de actividades en articulación con otras organizaciones ambientales, feministas, de nutricionistas, etcétera. Ese es el trabajo que más nos interesa hacer. Y Juli, volviendo a un poco lo que decías anteriormente con respecto, bueno, a la publicidad, ¿no? Como esto de que hay que cuestionar un poco también qué es lo que consumimos y claro, informarse de lo que hay detrás, porque no es solamente una gaseosa que llega al supermercado, me llega a mi mano y me la tomo divino y está riquísimo, ¿no? Sino que hay atrás también quizás hasta, bueno, estas cuestiones turbias que quizás no se conocen y obviamente que nadie va a exponer, sobre todo las corporaciones no les conviene que se exponga, pero que sí están, ¿no? Entonces un poco es lo que hacen, es lo que yo interpreto desde su Instagram, por ejemplo. Sí, voy a tomar esto que trajiste de qué es lo que consumimos para pensarlo de una manera diferente. Como veníamos hablando, la publicidad vende más que productos y servicios, vende valores, ¿no? Vende estilos de vida. Vos decís, claro, un influencer cuando vende una gaseosa, en realidad la gaseosa la pone en el contexto de ese influencer, porque ese influencer transmite ciertos valores, transmite cierta comunicación aspiracional para su público, etcétera. Claro. Entonces lo que está vendiendo ahí es como una idea, ¿no? Un estilo de vida, unos valores culturales que van a llevar a vender probablemente ese producto, ¿no? Hay una frase que es: lo publicitario se trata de un lenguaje que esencialmente no vende productos, sino los valores y la ideología que vende esos productos, ¿no? Sí. Entonces, también hacemos una distinción desde el lado de las audiencias, digamos, entre consumos materiales, que es lo que vos decías, cuando consumimos una gaseosa o determinado tipo de producto, que la publicidad promueve estos consumos materiales, ¿no? Pero a la vez hay otros consumos que son los consumos culturales, y esos los impone la publicidad porque yo puedo elegir hasta cierto punto si voy a consumir o no un determinado producto. Yo puedo elegir, como un consumidor político, si querés, no consumir determinado producto. Pero los consumos culturales no pudimos elegirlos, ¿no? Porque nacimos en un contexto cultural en el que estuvimos desde el primer día de nuestra vida, digamos, inundados
de este tipo de publicidad y de propaganda, de este tipo de consumos culturales. Entonces es interesante pensar esto y sobre todo pensarlo con niños, con niñas, con adolescentes, de que puedan hacer esta distinción entre los consumos materiales y los consumos culturales. ¿Qué valores consumimos? ¿Qué ideas consumimos aún sin darnos cuenta, ¿no? Cuando Tal vemos cual. un influencer o cuando estamos expuestos a todo este bombardeo publicitario, ¿no? Ahí me parece que es interesante pensar eso, porque cuando vemos una imagen publicitaria, cuando vemos estos influencers en las redes, por ejemplo, no solo consumimos la imagen, sino que conscientemente o inconscientemente también estamos consumiendo los valores, las creencias, los estándares de belleza, ¿no? Los estereotipos, los estilos de vida que están asociados a esas imágenes publicitarias, a esos influencers. Tal cual. Entonces me parece interesante pensar esta doble dimensión, ¿no? No solo que la publicidad es comprar productos, sino que la publicidad es imponer ideologías, imponer valores, imponer creencias, imponer estilos de vida. Bueno, acá justo estaba viendo el Instagram, yo lo amo, te juro. Hay una publicación que dice: la publicidad nos persuade de comprar cosas que no necesitamos con un dinero que no poseemos para mostrarnos ante gente que no conocemos como alguien que no somos. Está espectacular. Ahora, otra consulta con respecto, bueno, hablamos de publicidad, ¿no? Y sabemos que es distinto a la propaganda, ¿no? La propaganda que viene a referirse más a la propaganda política, ¿no? ¿Esa es la gran diferencia? Bueno, mira, ese es un tema que está en debate y que nosotros no queremos dar una respuesta definitiva ni cerrar ese debate, pero sí nos interesa posicionarnos desde un punto de vista, por ejemplo, cultural. Vemos que la publicidad no está vendiendo una gaseosa, está vendiendo un valor cultural, está vendiendo una idea, hay una ideología detrás. O sea que desde esta perspectiva nosotros entendemos a la publicidad como un dispositivo de propaganda del poder, ¿se entiende? Claro. Desde este punto de vista, desde este lugar del que analizamos la publicidad, se borran esas fronteras que hay entre publicidad y propaganda, porque empezamos a observar, empezamos a develar, digamos, la ideología, el carácter político que en realidad tiene la publicidad, y en ese sentido es un dispositivo de propaganda, igual que, por ejemplo, una película, ¿no? Sí. Las películas casi que comenzaron siendo formas de propaganda. Sobre todo las bélicas, ponele, ¿no? Obvio, que van modelando el imaginario social, esas películas, por ejemplo, por lo tanto son formas de propaganda. Quizás esa es más evidente, pero en series tipo Friends o en películas que vos decís, bueno, no tiene nada de mostrar la bandera en una guerra, ¿no? Sí. De quiénes son los buenos y los malos, pero hay distintos tipos de propaganda, ¿no? Desde la teoría. Hay una propaganda que se llama propaganda sociológica, que es decir, una forma de propaganda mucho más sutil, mucho más imperceptible, pero que va modelando las creencias colectivas, lo que se considera que es legítimo, lo que se considera que está bien, los valores que se imponen sobre otros, y muchas veces en películas que parecen inocentes, digamos, de Hollywood. Sí, sí. En realidad eso también es una forma de propaganda que va como reforzando ciertos estilos de vida o ciertas concepciones políticas de la vida sobre otras, ¿no? Tal cual. Y desde este punto de vista, Hollywood es básicamente una gran máquina de propaganda norteamericana o capitalista, total, como quieras llamarlo, ¿no? Sí. ¿Qué sería, para las que no conocen, qué es esto de hacer contrapublicidad en la calle? Ahí va la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Ya estuvimos analizando un poco qué es la publicidad, qué efectos tiene, entonces, ¿qué hacemos? Claro. Y lo que hacemos básicamente se llama activismo contrapublicitario. Desarrollamos 3 formas de activismo contrapublicitario. Una es el activismo en las calles, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Otro es el activismo en las redes, que llamamos activismo digital. Y otro es el activismo en las aulas, que tiene que ver con desarrollar charlas y talleres tanto para escuelas primarias, secundarias, como para universidades y para espacios culturales. Desde hace muchos años también estamos con esta actividad, digamos, formativa o educativa, cultural, que para mí es de lo más importante, porque también es una forma de activismo, ¿no? Lo concebimos así, como una forma de activismo en otro contexto, en otro espacio, y por tanto con otro formato.
pero también es una forma de continuar con nuestro activismo contrapublicitario. En la calle, el activismo contrapublicitario se trata de intervenir los carteles a través de técnicas artísticas, digamos, transformar los mensajes para mostrar aquello que los anuncios no muestran, claro, ¿no? O para cuestionar aquello que nos están diciendo. Y nos parece importante ocupar ese espacio porque el espacio público pensamos que fue de alguna manera colonizado por, digamos, el poder empresarial, ¿no? Por el marketing. Uh-huh. Fíjate que sobre todo en la ciudad, cuando vamos por la calle está repleto de publicidades, uh-huh, de un montón de formas de estrategia de marketing en la vía pública, ¿no? Entonces nos parece importante también ocupar esos espacios, recuperar esos espacios para poder dar una respuesta, poner otro tipo de mensajes, lo que decimos reciclar el paisaje urbano, reciclar el entorno simbólico de nuestros barrios, ¿no? ¿Y esa es una inversión que hacen ustedes por su cuenta? ¿En términos de materiales? Sí. Sí, totalmente. Okay. Por eso te digo que no es fácil sostener el proyecto porque es todo poner nuestro tiempo, poner nuestros recursos, nuestra energía, pero bueno, nos motiva también mucho hacerlo y desarrollar este movimiento que digamos ya tiene tantos años, ¿no? Claro. No sé si tantos, pero bueno, más de 10 años que venimos sosteniendo esta actividad. Sí. ¿Y cómo es el tema en las escuelas? ¿Desde qué año están y qué es lo que proponen en la escuela? A lo largo de estos años hemos trabajado desde el nivel inicial con niños y niñas de 4 o 5 años hasta universidades. O sea, hemos atravesado todas las edades. Bien. Hemos trabajado en primarias, hemos trabajado mucho en secundarias, en educación terciaria, en universidades, y la idea básicamente es encuadrar, digamos, la actividad contrapublicitaria dentro de una disciplina pedagógica que se llama alfabetización en medios, uh-huh, ¿sí? Que tiene que ver con aprender a analizar y hacer una lectura crítica de los mensajes de los distintos medios de comunicación, aprender a analizar los códigos y el lenguaje publicitario, el lenguaje de los distintos medios, y en ese contexto también nosotros incluimos lo que es la contrapublicidad, las técnicas creativas, artísticas de la contrapublicidad, para que los y las estudiantes no solamente logren hacer una lectura crítica de los medios de comunicación, sino que también, digamos, tomen protagonismo como productores, ¿no? Poder producir colectivamente y creativamente respuestas frente a todo ese bombardeo que reciben permanentemente. Qué bueno que se pueda fomentar ese, digamos, el pensamiento crítico desde tan chiquitos. Total. Sí, sí. Obviamente que trabajamos junto con docentes para adecuar, digamos, estos contenidos a las distintas edades, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente el mismo proceso de la acción contrapublicitaria que hacemos en la calle lo podemos llevar adaptado, ¿no? a las escuelas, porque es un proceso de 3 pasos. Primero, tiene que ver con problematizar lo que vemos, ¿no? Poder investigar, poder cuestionar, hacernos preguntas, debatir en grupo qué es esto que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Y de qué otras maneras podemos verlo, qué otras cosas podemos pensar más allá de lo que nos dicen estos mensajes. En segundo lugar, una vez que ubicamos estos puntos problemáticos, poder realizar una crítica, ¿no? De esos puntos problemáticos, claro, desde distintos enfoques, por ejemplo, desde un enfoque cultural, o desde un enfoque de género y diversidad, o desde un enfoque ambiental, o desde un enfoque de la salud pública, de la alimentación, etcétera. Hay un montón de enfoques para trabajar una vez que tenemos esta lectura crítica de, por ejemplo, de una publicidad, ¿no? Y el tercer paso de este proceso es traducir esa crítica en una pieza creativa contrapublicitaria, es decir, poder fabricar una comunicación que diga algo distinto a partir de una reflexión colectiva, a partir de una mirada crítica y poniendo en juego también la creatividad y la diversión, porque en definitiva termina siendo divertido poder crear estas contrapublicidades. Tal cual. Está genial. Entonces esos 3 pasos adaptados al formato y a las edades los podemos llevar desde la calle para hacer activismo en la vía pública hasta las aulas para trabajar con los y las estudiantes. Excelente. Esto está buenísimo, lo que hacen en todas las áreas, pero más que nada hoy me enfoco en esto de las aulas. Qué importante, totalmente, porque necesitan mucho criterio y esto, qué valores sigo, a qué valores le doy el follow en las redes sociales y en la vida, qué practico desde tan chico.
Exacto. Sí, y tenemos mucho cuidado en no caer como con una respuesta de antemano, ni como que la idea es generar interrogantes, ¿no? Sí. No transformar los valores de los chicos o aquellos modelos que siguen porque realmente los admiran, sino poder poner una mirada de interrogación ahí, ¿no? Que ellos tengan ese poder de hacer preguntas sobre Claro, eso que ven, total. sobre eso que siguen. Bien. Y en todo caso, si hay alguna transformación, va a venir a partir de que van desarrollando esta mirada interrogativa, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, Juli, te agradecemos un montón por haber estado, por haber participado, por que hayas hablado de todo esto que para mí es recontra necesario. Y bueno, gracias por habernos también despertado un poco más. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por prestar el espacio, ¿no? Y darle difusión a este proyecto y a nuestra propuesta, que me parece que está buena y que está buena en la medida que puede hacerse colectiva, ¿no? Obvio. Entonces por eso les agradezco un montón también. Muchas Bueno, gracias. les mando un abrazo grande y Igualmente. quedo a Gracias. disposición. Igualmente. Gracias. Chao, chao.